Después de poner fin a su matrimonio, Anzelika decidió mudarse a Moscú para comenzar una nueva etapa de su vida y enfocarse por completo en su carrera. Esto sucedió a principios de 2025, cuando tenía 33 años. No pasó mucho tiempo antes de que conociera a un poderoso empresario del sector de la construcción llamado Dmitry Kuzmin. Al comienzo, la relación parecía estable y prometedora, pero con el paso de los meses, la situación cambió por completo. Anzelika empezó a descubrir una faceta de Dmitry que nunca había imaginado, lo que la llevó a poner fin al noviazgo. Sin embargo, Dmitry no aceptó la separación y decidió perseguir a su expareja, dejándola gravemente herida. Anzelika sobrevivió al brutal ataque, y Dmitry tuvo un desenlace completamente inesperado. Anzelika Vasilievna Tartanova nació el 30 de octubre de 1992 en un pequeño pueblo llamado Mostovskoy, ubicado en la región de Krasnodar, Rusia. Perdió a sus padres a una edad muy temprana, lo que la obligó a aprender a ser independiente desde muy joven. Cuando tenía alrededor de 15 o 16 años, Anzelika se casó, y aproximadamente un año después dio a luz a su primer y único hijo. Por aquel entonces, Anzelika ya realizaba pequeños trabajos como modelo y trabajaba como blogger, gestionando sus redes sociales, donde compartía momentos de su rutina diaria. La relación de Anzelika con su esposo, cuyo nombre no se reveló en fuentes públicas, duró unos 18 años. Según los informes, a finales de 2024, la pareja se divorció. Su hijo, que tenía 15 años en ese momento y cuya identidad también se mantuvo en privado, se fue a vivir con su padre. Tras el divorcio, Anzelika decidió concentrarse en su carrera de modelo. Sin embargo, la región donde vivía no ofrecía grandes oportunidades para cualquiera que intentara ganarse la vida en esa industria. Las verdaderas oportunidades estaban en las grandes ciudades, y Anzelika lo sabía. Con eso en mente, decidió mudarse a Moscú, la capital de Rusia. Esperaba construir un futuro prometedor en los mercados de la moda y la publicidad. En esa bulliciosa metrópoli, Anzelika quería reconstruir su identidad, centrarse en su carrera y tal vez darle otra oportunidad al amor. Fue durante este periodo de nuevos comienzos cuando los caminos de Anzelika Tartanova y Dmitry Kuzmin se cruzaron. Dmitry, que tenía 40 años en ese momento, no era un hombre común. Era un empresario de gran éxito, un millonario respetado en los círculos financieros que había construido una enorme fortuna en infraestructura, específicamente en la construcción de carreteras y autopistas en toda Rusia. En un país donde el control sobre los principales proyectos de construcción públicos y privados genera miles de millones de rublos, Dmitry era visto como un hombre de gran riqueza, influencia y poder. Tenía acceso a los lugares más exclusivos, se movía en círculos sociales selectos y lucía un estilo de vida que combinaba el prestigio económico con la autoridad. Cuando conoció a Anzelika, la chispa fue inmediata. La belleza de la modelo y el encanto del magnate crearon la ilusión de un romance de ensueño, salido directamente de una revista de celebridades. Según los relatos, Anzelika estaba sentada a la mesa con unas amigas en una fiesta de la alta sociedad. Fue entonces cuando Dmitry se les acercó y les dijo que eran demasiado hermosas para estar bebiendo champán barato. A continuación, Dmitry pidió el champán más caro del lugar y les dijo a Anzelika y a sus amigas que podían pedir lo que quisieran, ya que él se haría cargo de la cuenta. Dmitry se retiró por un momento, pero regresó más tarde, se sentó con ellas y pasó un largo rato conversando. Esa misma noche, Dmitry y Anzelika congeniaron y ella pasó la noche en su apartamento. A partir de ese momento, comenzaron una relación y la modelo se mudó a vivir con Dmitry. Anzelika estaba encantada con todo. Incluso publicó una historia en Instagram con la leyenda: "Por fin, la vida real. Me mima como a una princesa". Al principio, como suele ocurrir en las relaciones nuevas, todo parecía ir de maravilla. Había cenas caras, viajes, regalos ostentosos y todo el confort que la riqueza de Dmitry podía proporcionar. Pero a medida que pasaba el tiempo, las máscaras empezaron a caer. La relación duró unos 6 meses, y con cada semana que pasaba, salían a la luz rasgos oscuros de la personalidad del empresario. Lo que Anzelika confundió inicialmente con cuidado y protección, pronto se convirtió en un comportamiento extremadamente controlador, dominante y posesivo. Dmitry vigilaba cada uno de sus movimientos, exigía saber con quién hablaba, controlaba su rutina y mostraba unos celos enfermizos. Era incapaz de aceptar cualquier decisión independiente que tomara su novia. La tensión entre ambos no dejó de crecer, alimentada por las frecuentes discusiones provocadas por la conducta abusiva del magnate.
El punto de quiebre en esta convivencia sofocante llegó a mediados de noviembre de 2025. 2 días antes del ataque, Anzelika y Dimitri tuvieron una fuerte discusión. Esta pelea le abrió los ojos a Anzelika, haciéndole comprender que la relación estaba destinada al fracaso, porque Dmitri nunca cambiaría. Agotada de ser controlada y temiendo que el maltrato verbal se convirtiera en algo peor, la modelo tomó una decisión firme. Empacó sus maletas, abandonó la casa de él y decidió cortar todo vínculo de manera definitiva. Buscó refugio en la privacidad de su propio apartamento en Moscú, creyendo que dentro de sus 4 paredes estaría a salvo de la ira y el control del empresario. Estaba equivocada. El 23 de noviembre de 2025, Anzelika Tartanova se encontraba dentro de su apartamento. Lo que debería haber sido un lugar de paz y seguridad se convirtió en el escenario de una pesadilla indescriptible. Según los informes policiales y las investigaciones posteriores, la modelo fue emboscada dentro de su propio hogar. Dmitri no podía aceptar el fin de la relación, no podía lidiar con la pérdida de control y se negaba a ser rechazado. Irrumpió en el apartamento con el único propósito de desatar toda su furia y su odio. Lo que ocurrió durante las horas siguientes fue un acto de violencia doméstica de proporciones monstruosas. El hombre descargó una ráfaga incesante de golpizas, puñetazos e impactos violentos contra la cabeza y el rostro de Anzelika. La fuerza utilizada fue tan brutal que la prensa local y las autoridades declararon que Dmitri le había destrozado literalmente el cráneo a su exnovia. Tras cometer este acto barbárico, Dmitri sacó a Anzelika gravemente herida fuera del edificio y la abandonó en un patio cercano, junto a unos contenedores de basura. Este patio se encontraba a unos 200 metros de su edificio. Después de arrojarla allí, Dmitri volvió a subir a su apartamento para robarle el teléfono móvil. Luego huyó del lugar, dejando a la modelo en estado crítico. Anzelika fue encontrada por transeúntes en el patio alrededor de las 10:30 de la noche. A partir de ese momento, un escalofriante silencio cayó sobre el caso. Anzelika Tartanova simplemente desapareció. Sus redes sociales enmudecieron, sus mensajes quedaron sin responder y las llamadas iban directamente al buzón de voz. Para su familia, que vivía lejos y dependía del contacto constante con ella, esta repentina desaparición resultaba aterradora. A medida que pasaban los días, el silencio se transformó en una desesperación agonizante. Nadie sabía dónde estaba, con quién se encontraba, ni qué le había sucedido. La familia de Anzelika fue a su apartamento y encontró sus pertenencias esparcidas por todas partes, pero ella no aparecía por ningún lado. La angustia de su familia aumentaba a cada hora, y algunos ya se temían lo peor. Anzelika Tartanova permaneció desaparecida durante 2 semanas enteras. Durante 2 semanas, su familia vivió en una incertidumbre absoluta, sin saber si la joven modelo estaba viva o muerta. La verdad tras su desaparición era que, durante todo ese tiempo, Anzelika estaba ingresada en un hospital de Moscú, luchando en silencio por su vida en una cama de la unidad de cuidados intensivos. Cuando fue rescatada y llevada de urgencia al hospital justo después del ataque, no llevaba consigo ningún documento de identidad. Además, su estado físico era tan grave, con el rostro completamente desfigurado y las lesiones en la cabeza tan devastadoras, que los médicos y las autoridades no tenían idea de quién era la mujer ingresada en estado crítico. Era solo una paciente anónima más, sin nombre, sin pasado, atrapada entre la vida y la muerte. Pasado un tiempo, comenzaron a llegar respuestas desde su cuenta a los amigos y familiares que habían enviado numerosos mensajes de preocupación. Sin embargo, evidentemente no era Anzelika quien respondía. Eso habría sido imposible debido a su estado crítico en la UCI. La persona detrás de esos mensajes era el propio Dmitri. Tras atacar a su exnovia, él se había llevado su teléfono y días después comenzó a contestar los mensajes que le enviaban sus seres queridos. Dmitri no respondía a ninguna llamada telefónica, pero contestaba cada mensaje de texto haciéndose pasar por Anzelika, afirmando que estaba bien pero muy ocupada con el trabajo. Mientras tanto, el sufrimiento de Anzelika en el hospital era doble. Más allá de la agonía física provocada por las fracturas y las lesiones internas, el impacto de los golpes en la cabeza le causó un trauma neurológico severo, conocido como amnesia retrógrada masiva. El ataque había borrado fragmentos de su memoria. Se despertó en una habitación desconocida, rodeada de equipos médicos, con dolores insoportables, pero incapaz de recordar quién era, de dónde venía, a qué se dedicaba o incluso su propio nombre. En un intento desesperado por protegerse del brutal trauma, su cerebro había bloqueado todos los recuerdos de la agresión y de su propia identidad.
Fueron necesarios varios días de cuidados intensivos, monitoreo continuo y pequeñas respuestas neurológicas antes de que la modelo, haciendo un esfuerzo inmenso y con una voz tenue que apenas superaba un susurro, pudiera finalmente pronunciar las letras que formaban su nombre. En el momento en que esa paciente anónima logró susurrar el nombre de Anselika Tartanova, los médicos unieron los cabos y pudieron por fin notificar a las autoridades y a su familia, que llevaba 14 días sin una sola noticia. Cuando su familia entró en la habitación del hospital, apenas pudieron reconocer a la vibrante joven que alguna vez conocieron. La gravedad de las lesiones de Anselika era aterradora. El severo traumatismo cráneoencefálico había dejado una deformidad visible en su cabeza. El daño cerebral era extenso y profundo. Para salvar la vida de la modelo y aliviar la presión fatal dentro de su cráneo, los cirujanos tuvieron que realizar procedimientos de emergencia extremadamente complejos. Durante estas intervenciones, los médicos se vieron obligados a extirpar una porción significativa del hueso craneal, dejando la estructura de su cabeza permanentemente alterada y vulnerable. Las secuelas de aquella horrible noche no se limitaron a lo estético o a la estructura ósea. El cerebro de Anselika Tartanova había sufrido un daño permanente que cambiaría su vida para siempre. El trauma neurológico dejó graves y duraderas secuelas cognitivas. La modelo perdió la capacidad de comunicarse con normalidad. Debido a la gravedad de las lesiones en las áreas del cerebro encargadas del procesamiento del lenguaje, quedó completamente imposibilitada para hablar durante varios meses, comunicándose únicamente a través de la mirada o pequeños gestos. Su coordinación motora se vio severamente afectada, convirtiendo tareas sencillas, como sostener un vaso de agua o dar unos pocos pasos en desafíos monumentales que requerían asistencia constante. Su memoria se volvió fragmentada, como un rompecabezas al que continuamente le faltaban piezas. La mujer que se había mudado a Moscú en busca de un nuevo comienzo, ahora dependía por completo de atención médica continua, sesiones diarias de fisioterapia y una incansable red de apoyo familiar para volver a aprender las funciones más básicas de la existencia humana. Mientras Anselika Tartanova comenzaba su doloroso y lento camino hacia una rehabilitación que llevaría años, el caso avanzaba por los canales legales del sistema de justicia ruso. Y fue en este punto cuando la indignación pública y el absurdo legal comenzaron a dar giros increíbles. Al inicio del proceso judicial, parecía que la inmensa fortuna y la red de contactos de Dmitry Kuzmin le servirían como un escudo de impunidad, tal como sucede a menudo con hombres poderosos en ese país. El magnate de la construcción movilizó a sus abogados, utilizó sus recursos y demostró una absoluta falta de arrepentimiento o preocupación por el destino de su exnovia. La confianza de Dmitry en su propia libertad era tan absoluta que el sistema judicial, en una decisión que desató la indignación generalizada, le otorgó al agresor un permiso oficial para visitar a la víctima en el hospital. Al hombre que le había destrozado el cráneo a Anselika, se le concedió el derecho legal de caminar hasta la cama donde ella luchaba por sobrevivir. Esta insólita situación puso en evidencia la fragilidad e insensibilidad inicial de las autoridades ante un claro caso de extrema violencia doméstica. Sin embargo, la presión social y la innegable gravedad de los hechos comenzaron a pesar más que el dinero del empresario. A pesar de los intentos por encubrirlo, la historia de Anselika no pudo ser silenciada. Aproximadamente 4 meses después del crimen, la modelo rusa hizo una impactante aparición en la televisión nacional. Para ocultar las cicatrices y la falta de hueso en el cráneo, Anselika comenzó a usar extensiones de cabello para disimular las lesiones. Aun enfrentando enormes dificultades para hablar, expresar sus pensamientos y coordinar sus movimientos, se presentó ante las cámaras para mostrarle al país y al mundo las cicatrices físicas y las devastadoras secuelas dejadas por el brutal ataque. Ver a la joven modelo, que antes era la imagen de la salud y la belleza, con la cabeza deformada por la pérdida de parte de su cráneo, y luchando contra sus propias limitaciones cognitivas, causó una conmoción profunda en la opinión pública. El caso cobró repercusión internacional, volviendo insostenible la presión sobre la justicia rusa. Ante las incontestables pruebas médicas y la indignación popular, la Fiscalía modificó radicalmente su estrategia legal. El cargo contra Dmitry Kuzmin fue elevado a tentativa de homicidio, un delito grave que el sistema de justicia ya no podía tratar con benevolencia o penas alternativas leves. El juicio de Dmitry Kuzmin se fijó para el mes de mayo. El magnate, que antes mostraba arrogancia y creía que saldría impune, entró en la sala del Tribunal de Moscú, consciente de que la situación se le había escapado del control. Ya no era el empresario intocable por encima de la ley.
Ahora era un acusado enfrentando la acusación de haber intentado acabar brutalmente con la vida de una mujer. La atmósfera en la sala era de extrema tensión. Jueces, fiscales, abogados defensores y periodistas observaban detenidamente cada desarrollo de la audiencia. El equipo de defensa de Dmitri agotó todas las tácticas disponibles para retrasar el veredicto o atenuar los cargos, alegando que su cliente sufría trauma psicológico debido a la prosecución penal y la presión mediática. Pero el tribunal se mantuvo firme. Las pruebas eran contundentes. Los informes médicos que detallaban el cráneo deformado de Anzelika, los testimonios sobre el comportamiento controlador del empresario y la cronología de aquella trágica noche del 23 de noviembre no dejaban margen de duda. Dmitri Kuzmin era culpable. Cuando el juez presidente tomó la palabra para leer el veredicto final, anunció la condena de Dmitri por tentativa de homicidio, sentenciándolo a hasta 8 años de prisión en una colonia penal de máxima seguridad. Sin embargo, el momento decisivo que cambió el rumbo de esta historia no fue únicamente la condena a prisión. En la Rusia actual, debido al conflicto militar en curso desde febrero de 2022, se aplica una legislación específica y sumamente estricta para los ciudadanos condenados. El sistema legal les ofrece a estas personas una encrucijada crucial, una decisión entre la vida y la muerte. Al escuchar su sentencia, el magnate de la construcción se vio confrontado directamente con esta realidad jurídica. Se le presentaron dos opciones claras. Podía aceptar el veredicto y pasar los próximos 8 años de su vida encerrado en una colonia penal rusa, perdiendo sus empresas, su estatus y su libertad. O podía acogerse a la ley vigente y firmar un contrato para ser desplegado de inmediato al frente de combate en la guerra contra Ucrania. Para un hombre acostumbrado al lujo, a los privilegios y al control absoluto sobre todo y todos a su alrededor, el peso de esa elección fue aplastante. Por un lado, el confinamiento degradante de una prisión. Por el otro, el terror de las trincheras en el campo de batalla. El impacto psicológico y emocional destruyó la resistencia física de Dmitri en cuestión de segundos. En el instante preciso en que el juez terminó de pronunciar los términos de la sentencia y sus opciones, el cuerpo del millonario reaccionó violentamente al estrés extremo. Dmitri se desplomó justo frente a todos los presentes en la sala del tribunal. Sufrió un paro cardíaco, provocado por el shock y el trauma psicológico de la condena. Un infarto masivo fulminó al empresario de 41 años allí mismo, en pleno tribunal. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, antes de que pudiera elegir entre la celda o la zona de guerra, y antes de que los paramédicos pudieran realizar cualquier maniobra de reanimación efectiva, Dmitri Kuzmin cayó muerto en el suelo del juzgado. La muerte repentina del agresor en el tribunal le dio un cierre dramático e inesperado a un proceso judicial que en su momento parecía encaminarse hacia la impunidad. La noticia de que un magnate ruso había muerto de un ataque al corazón al enterarse de que debía elegir entre la cárcel o la guerra, ocupó rápidamente los titulares internacionales. Para Anzelika, la muerte de Dmitri no puso fin a su sufrimiento, ni borró las profundas cicatrices físicas y emocionales grabadas en su cuerpo y en su mente. Puede que la justicia humana haya encontrado un desenlace dramático en el corazón detenido de Dmitri, pero la realidad diaria de la modelo rusa sigue siendo una constante lucha por la supervivencia y la dignidad. Hoy, a sus 33 años, Anzelika se enfrenta a un camino largo, doloroso e incierto. Su rehabilitación neurológica y motora avanza de forma muy lenta. Según los informes de medios especializados y las actualizaciones médicas locales, su estado aún requiere atención médica especializada y continua. Su habla, su memoria y su coordinación motora continúan gravemente alteradas a causa del ataque que le destrozó el cráneo meses atrás. Todavía le quedan por delante complejas intervenciones quirúrgicas para reconstruir la estructura de su cabeza y minimizar los daños funcionales y estéticos dejados por la violencia de Dmitri. Anzelika sobrevivió al intento de homicidio, pero la persona que era antes de aquella noche del 23 de noviembre cambió de manera irrevocable. Cada palabra que logra pronunciar hoy, cada paso que da con esfuerzo durante la fisioterapia y cada recuerdo que rescata del olvido, representan una victoria monumental contra el cruel destino que su exnovio intentó imponerle. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Déjenme en los comentarios su opinión sobre este caso. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima entrega.